Buenos días, bienvenidos a todos los presentes. Para nosotros es un agrado compartir este espacio con los expositores que tenemos esta mañana y con el público que va a participar de esta reunión. Vamos a presentar brevemente un video con normas para el desarrollo de este Zoom y les voy a explicar cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Adelante con el video. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida de nuestra directora, Denise Pocia-Scott. Buenos días con todos y todas. Realmente para el equipo de Pachacamac es un lujo tener al doctor Lumbreras, al doctor Canciani y a Yuri Hooker con Rocío Villar del equipo de Pachacamac en este conversatorio. Creo que eso demuestra la importancia que tiene la subzona del litoral marítimo para todo el equipo que venimos trabajando por la defensa y protección no solo del santuario mismo, sino de todo el entorno, de todo el paisaje del santuario. La idea de este conversatorio era justamente contribuir con la información que se tiene sobre esta importante subzona que va a ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Entonces, estamos trabajando en esa línea porque creemos que el paisaje, que también pertenece a toda esta zona sagrada de Pachacamac, tiene que ser conservada para las generaciones futuras. También quiero agradecer a Evelyn Merino, que nos ha permitido utilizar su material. Creo que las tomas de Evelyn son contundentes. No cabe duda que este espacio tiene que ser conservado para las generaciones futuras y también para entender el santuario, no solo como un sitio arqueológico, sino como todo un paisaje de la ciudad de Lima y de todos los peruanos. Entonces, creo que con esto, Rocío, te cedo la palabra para poder comenzar. Perfecto, Denise, muchas gracias. Nosotros vamos a tener la participación de 3 expositores, del doctor Yuri Hooker, continuaré yo con mi presentación, luego el doctor Canciani hará también su presentación y culminaremos con las reflexiones del doctor Lumbreras. A continuación, voy a ceder la palabra al doctor Hooker, que es especialista en biodiversidad submarina, con mucha experiencia en censos de fauna, evaluación de recursos, ictiología amazónica
estudios de impacto ambiental acuáticos y taxonomía de peces e invertebrados marinos. Él ha dirigido diversos proyectos de investigación a lo largo del litoral peruano, lagos altoandinos y amazónicos, y también en mares polares como la Antártica y el Ártico. Él es buceo científico con en realidad miles de horas de buceo, fotógrafo y camarógrafo, y en definitiva es un hombre de mar. Adelante, Yuri, muchas gracias. Su audio, por favor. Ok, disculpen el caso. Bien, muchas gracias. Muy contento de participar en este conversatorio. Como les comentaba a Rocío, he buceado en casi toda la costa peruana, pero justo en Pachacamac todavía me falta, y es algo que está pendiente y espero que lo podamos hacer pronto. Pero sí conozco muchas islas del litoral. Y en general todas las islas, al menos de la costa central y sur, funcionan más o menos de la misma manera porque están dentro de un mismo ecosistema. Les voy a pasar un pequeño videíto de solamente un minuto de la isla Guañape, porque se muestra no solamente la parte fuera del agua, que es lo que usualmente un visitante puede ver, sino también parte de la biodiversidad submarina, porque todo este ecosistema está unido, la tierra y el mar. ¿Okay? Un ratito que cargue. Bueno, aquí está. Bien, a ver, vamos a parar esto. Como pueden ver, la biodiversidad submarina en las islas es realmente impresionante, hay mucha vida, hay mucha diversidad, y es algo que todavía como país no lo estamos viendo. Las peculiaridades de las islas guaneras en el país son únicas a nivel mundial. El primero en reportar y darse cuenta del campo científico de esto es Humboldt. Humboldt, cuando era joven, había leído que en las costas peruanas había una ciudad gigantesca, prehispánica, con casi 1000 años de antigüedad, que era Chanchán, y que era una ciudad de barro, y a él le llama mucho la atención, y uno de sus objetivos de vida, de venir a Sudamérica, era conocer esta ciudad en medio de un desierto al lado del Pacífico. Ya cuando estuvo acá y verificó realmente que era una ciudad de barro y cómo era posible que después de tantos años todavía esta ciudad exista, va hacia las Islas Guaneras para ver algo que también él buscaba con muchas ansias, de lo que él había leído y le habían contado, que eran islas que estaban cubiertas por millones de aves, y una de las curiosidades que él tenía era cómo puede ser posible que tantas aves se puedan alimentar en el mar, ¿no? Y cuando llega a las islas, algo que también les llama la atención es que había una acumulación de excrementos
de varias decenas de metros sobre estas islas, que a la vez están cubiertas totalmente por aves. Entonces, él no solamente se sorprende, sino que como científico empieza a tomar muestras, empieza a determinar un ave cuántos excrementos puede producir al día, y para producir esa cantidad de excrementos, cuánto debe de consumir. Y él se da cuenta que si hay millones de aves, están comiendo pues también millones de toneladas diarias de pescado. Ve también el color verde del agua intenso, y empieza, y además toma la temperatura del mar, que era un mar muy frío, a pesar de estar muy cerca al Ecuador, y empieza a plantear sus teorías científicas, que son las que establecen los estudios oceanográficos en el país, ¿no? Que tenemos una corriente de aguas más frías de lo normal, que es llamada la corriente del Perú, que luego ya como un nombre común se le dice el nombre de la corriente de Humboldt en honor a él, pero el verdadero nombre de la corriente es la corriente del Perú. Y él determina que no solamente es agua fría que viene de sur a norte, sino que para que esta corriente se mantenga fría, tiene que haber otro efecto en el mar. Y se da cuenta que tanto por la dirección de los vientos que empujan la corriente de sur a norte, también el efecto de rotación de la Tierra hace que esta corriente no vaya solamente en dirección lineal, sino que vaya girando como si fuera un remolino horizontal hacia el norte. Y esto hace que las aguas superficiales vayan a lugares muy profundos, arrastren sobre el fondo, se enfríen y lleven nutrientes desde el fondo marino a la superficie, fertilizándolo, ¿no es cierto? Entonces, ese aporte constante de nutrientes del fondo marino hacia la superficie, que ahora se conoce como afloramientos marinos, es lo que, por un lado, hace al mar peruano sumamente productivo, uno de los más productivos del mundo, y también hace que lleguen aguas frías del fondo del mar a la superficie, ¿no es cierto? Entonces, en ese mar tan productivo hay tal cantidad de microorganismos, de fitoplancton, que son la parte vegetal del plancton, que permite una enorme cantidad de vida que nace de esa productividad primaria. Una de las bases del ecosistema del mar frío superficial, es decir, del ambiente pelágico, de los organismos que nadan en la corriente, es la famosa anchoveta, ¿no? De la cual dependen las aves guaneras, que hacían todo ese excremento, que además se acumulaban porque es un lugar donde no llueve. ¿Okay? O sea, solamente en eventos del Niño llueve, pero después pueden pasar decenas de años sin que hayan lluvias intensas que derritan este excremento acumulado sobre las islas, ¿no es cierto? La explotación del guano se inicia a finales, la explotación industrial y exportación del guano se inicia a finales del año 1800, ¿no? Y luego, o sea, se hace de manera como si fuera una mina. Empieza a desaparecer el guano, y el Perú, las autoridades toman conciencia de que si se sigue explotando de esa manera, además atentando contra las aves, lo que va a ocurrir es que el país se iba a quedar sin ese recurso tan importante para las exportaciones como era el guano. Entonces, si no me equivoco, en 1909, 1910, a principios de 1900, se establece las primeras normativas de conservación de fauna silvestre en el mundo, que era proteger a las aves guaneras para que ese guano, que ya no existía como una industria minera, se siga acumulando, y que todos los años o cada cierto tiempo se extraiga ese guano, ¿no? Y seguíamos teniendo millones de aves guaneras en el país. Pero algo cambia de manera muy dramática a finales de los años 50 y ya en los 60 y peor en los 70, que se inicia la pesca industrial de la anchoveta. ¿Y qué ocurre aquí?
que se empieza a extraer, ¿no?, gran cantidad de alimento de estas aves, ¿no? Hay quienes todavía se sienten muy orgullosos de que en algún momento, en los años 70, el Perú rompe el récord mundial que jamás se va a volver a romper, de pescar en aguas territoriales y de una sola especie 12 millones de toneladas de pescado. Imagínense el volumen que son 12 millones de toneladas. Y eso estamos hablando de lo formal, porque se estima que por lo menos han habido 4 o 5 millones más de pesca ilegal o no registrada, ¿no? El impacto sobre la fauna es tal que de más o menos entre 40 a 50 millones de aves guaneras que se tenía en las islas antes de la pesca industrial, en la actualidad solo tenemos entre 3 y 4 millones de aves guaneras en todo nuestro mar. Entonces estamos hablando que más o menos nos queda ahora, lo que vemos y nos sigue impresionando, solamente es el 10% de lo que había antes de la época industrial. Entonces imagínense el espectáculo que debe haber sido en esas épocas ver a las Islas Guaneras totalmente cubiertas de aves que se podían alimentar de un mar tremendamente productivo, ¿no es cierto? Ahora, como vemos la situación de las aves en la actualidad, aún siguen siendo muy importantes para la vida submarina. Y uno dice, pero ¿cómo las islas pueden ser importantes para la vida submarina? Es que estas aves siguen depositando sus excrementos sobre las islas, estos excrementos se secan y con la lluvia, con el viento, se produce una lluvia de polvo orgánico, de nutrientes, desde las islas hacia el mar. Si nosotros vemos gráficas de productividad primaria o de nutrientes en el mar, vamos a ver que alrededor de las islas es mucho mayor que incluso en las zonas de afloramiento. Y siempre con mayor cantidad de productividad hacia el norte de la isla. Porque recordemos que el viento viene del sur hacia el norte y el viento lleva estos excrementos en polvo, este guano en polvo, hacia el mar, más hacia el norte, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros buceamos, entramos debajo del mar, vamos a encontrar en las islas pues la mayor diversidad de especies del mar frío, porque recordemos que en el litoral tenemos dos grandes ecosistemas. Uno es el mar tropical del Perú, que está de Cabo Blanco hacia el norte. En una pequeña franja de 150 kilómetros está reunida más del 70% de toda la biodiversidad del mar peruano, y esto es porque es mar tropical y todos los mares tropicales son más diversos que los de aguas frías o aguas templadas, pero el mar frío del Perú, que está bañado por la corriente del Perú, es uno de los más productivos. Quiere decir que son pocas especies o relativamente pocas especies, estamos hablando del 30% de las especies de todo el litoral, pero en abundancias realmente impresionantes, ¿no? Y por eso que el Perú, a pesar de la sobrepesca, de la sobredimensión que hay de la flota pesquera y a pesar de la sobreexplotación de un recurso tan importante para el ecosistema como es la anchoveta, aún sigue teniendo niveles de captura sumamente altos, una gastronomía fantástica que viene desde el mar y además una diversidad de productos propios, no de exportación, en nuestros mercados de manera casi constante, ¿no? Entonces tenemos un mar muy rico, pero que es necesario poderlo proteger. Recordemos que en el Perú todavía no tenemos ni una sola área marina protegida como tal. Tenemos Islas Islotes y Punta Guaneras, que es una reserva marina, Paracas, que es una reserva natural, San Fernando, que también es otra reserva natural, pero el principal objetivo es la conservación terrestre de estos lugares y de fauna como las aves, los lobos marinos y por ahí de repente un poco el pulpo, el cangrejo, que son especies comerciales. Pero la gran biodiversidad de nuestro mar, las especies endémicas, las especies de peces e invertebrados amenazadas, no tienen ningún tipo de protección como lo daría un área marina protegida.
Entonces estamos viendo que así como hacemos esfuerzos para proteger nuestros bienes culturales que son tan grandes y el Estado en realidad no se da abasto para tanta cultura que tenemos en el país, pues lo mismo ocurre con nuestra biodiversidad. Y aquí hay un punto incluso grave, porque todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento son para proteger la biodiversidad terrestre y todavía tenemos el gran compromiso país de proteger la biodiversidad submarina. Así que esperemos pues que estos esfuerzos, el nuevo gobierno, la nueva visión que hay de país sirva para apuntalar todo lo que necesitamos como peruanos de proteger de nuestros valores y nuestra riqueza del país. Bueno, ojalá que haya tiempo para algunas preguntas. Gracias. Sí, buenas. En unos minutos vamos a pasarles un video porque estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Y ahorita regresamos con Rocío Villar, que va a ser la segunda parte. Un momento, por favor. Desde que los primeros pobladores caminaron por estas costas, se convirtieron en los guardianes de la naturaleza, de las aves, de los peces, de la vegetación, del mar. ¿Cómo hacerles recordar su legado para que puedan restablecer esa relación ancestral que siempre han tenido con el mar? Cuando se le da la oportunidad, la vida florece. Esta pequeña reserva se ha llenado de vida porque algunos humanos han empezado a protegerla. Un sencillo acto que ha generado que la vida se exprese en todo su esplendor. Cuando hagamos lo mismo con el mar y protejamos una zona fértil, la vida se multiplicará con mucho mayor fuerza y la diversidad de especies se expandirán por todos los océanos. Así se crean las áreas de esperanza. En este viaje en el tiempo, he aprendido a reconocer cuando las cosas pueden empezar a cambiar. Y este parece ser el momento.
Bueno, en estos momentos estamos teniendo un problema con Rocío, que se vuelve a conectar. Vamos a darle pase al doctor Canciani con la ponencia Pachacamac, Paisaje y Memoria Territorial. El doctor Canciani es arquitecto y urbanista por la Universidad de Florencia y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Católica de Bélgica. Se dedica a la investigación de la historia del urbanismo, la arquitectura prehispánica, el manejo del territorio y los paisajes culturales. Es profesor principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado una serie de libros y artículos sobre su especialidad, entre los que destaca su libro Ciudad y Territorio de los Andes, Contribuciones a la Historia del Urbanismo Prehispánica. Es amante del mar, profesionalmente participa en proyectos de investigación, conservación, puesta en valor y uso social de los sitios arqueológicos, entre los que destacan los desarrollados en las Huacas de Moche y Pachacamac. Le damos pase, doctor Canciani. Sí, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Rocío Villar por esta invitación, a Denise Pozzi y a todo el equipo. Sí, estoy escuchando la exposición sobre el mar. Quería agradecer a Rocío y a Denise por esta emocionante convocatoria. Y voy a hacer uso de una exposición que me avisan si se comparte correctamente. Sí, doctor Canciani. Estoy directamente involucrado con Pachacamac y hice parte del equipo de UNESCO que gestionó y postuló la declaratoria del sitio como Patrimonio de la Humanidad. Y quería hacer algunas reflexiones generales en defensa y revalorización del sitio y su relación con el paisaje. En primer lugar, el vínculo que tiene como el escenario mítico de esta maravillosa narrativa de dioses y hombres de Huarochirí, y diría también de Pachacamac. Luego hacer algunos apuntes sobre la construcción humana, digamos así, del territorio del cual hace parte Pachacamac y el Valle del Lurín. Y luego el tema crítico del plan de manejo y en especial del área de amortiguamiento que involucra el litoral y las islas, ¿no? Los retos y proyectos que tenemos al respecto, y luego algunas reflexiones sobre la importancia de preservar el territorio, la memoria, el paisaje, como un deber nuestro, pero también como un derecho ciudadano. Y creo que voy a hacer uso y abuso de las maravillosas fotografías de Evelyn Merino Reina, colega y amiga, que tiene esta mirada tan conmovedora sobre nuestros paisajes, sobre nuestra realidad territorial, ¿no? Entonces, en esta bruma del tiempo, tenemos una narrativa maravillosa, bellísima, recogida por los indígenas de Huarochirí, que fue traducida por Arguedas bajo el nombre, creo, muy acertado de Dioses y Hombres de Huarochirí, que expresa esta memoria ancestral de la relación entre naturaleza y cultura, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta relación ancestral, transversal, que articulan el mar y los nevados de altura. Y en este caso, dos personajes emblemáticos como son la montaña del Nevado de Pariacaca y Pachacamac, uno vinculado a los cielos y a las alturas, y otra al Pachacamac y al mar. Y esto se relaciona con este arco territorial que describe, como vemos en la fotografía aérea satelital, el Valle del Lurín hacia las alturas, la inserción con la cuenca alta del Mala y la relación con el Pariacaca. Y lo que nos dicen estas crónicas es de una pulsión de relación de confrontación y de alianza entre el mar, representado por Pachacamac, y los nevados de altura,
representados por Pariacaca. Y los dioses humanizados se enfrentan, desarrollan grandes eventos tectónicos, desarrollan desplazamiento de cerros, movimiento de lagunas, desembalses, huaicos tremendos, convulsiones como terremotos, cambios climáticos, y de alguna forma en esto van generando la geomorfología de nuestro territorio. Y en esto involucran ese espacio notable por su inserción en el paisaje, que es el sitio, el lugar de Pachacamac, que presenta un abanico escenográfico espectacular que vincula el mar, las islas, los humedales, el río y el valle mismo, el desierto, las lomas, es decir, un conjunto específico que hace mágico a este lugar, ¿no? Entonces creo que es importante ver que esta memoria territorial que habla de estas relaciones que configuran la naturaleza y los dioses que la humanizan, los seres supranaturales, hombres y animales, generan esa relación con el territorio y su geomorfología y los eventos que suceden, ¿no? Estas fotos maravillosas de Evelyn ilustran lo que nos sucedió hace poco en El Niño del 2017, cuando las quebradas se vuelven activas, los huaicos y las avalanchas se suceden, ¿no? Y personajes como la mujer esta que emergió de las aguas, de alguna forma nos retrotrae a esa narrativa mítica en sentido real. Entonces, esa alianza entre los dioses y los humanos participa de la domesticación y la humanización del territorio, en la alianza que establecen determinados animales, en la construcción de canales, en la abertura de chacras, en la realización de obras de andenería, que van construyendo y humanizando un paisaje en esta relación mágica con el territorio, construyendo un paisaje cultural que es necesario revalorar y proteger, ¿no? Y creo que también es importante entender que este es un proceso largo, milenario, que parte, por lo menos desde el periodo formativo, donde grandes complejos monumentales, como son los templos en U, que jalonan los valles de la costa central y especialmente el Valle del Lurín, tienen relación intrínseca con este proceso, con la generación de canales de irrigación que habilitan el valle. Es decir, se está construyendo no solamente monumentos, sino se está construyendo un monumento mayor que es el territorio. El territorio no es un espacio físico, geográfico, el territorio es la relación de una construcción social con el ambiente para construir en él una segunda naturaleza. Entonces creo que también es importante establecer esa relación, no ver los monumentos en el sentido aislado, sino conectados en su paisaje, revalorizarlos en su contexto original, cuando estaban a la vera de los valles, en relación con los canales, construyendo un nuevo espacio territorial. Y en esto tenemos deudas terribles, ¿no? Monumentos gigantescos como Mina Perdida, el mayor templo formativo del Valle del Lurín, destrozado por la urbanización, que ha cortado parte de la pirámide principal y urbanizado su plaza. Para tener idea, una plaza que tiene solamente la plaza 18 hectáreas, es decir, prácticamente unas 8 o 9 veces el tamaño de nuestra plaza de armas de Lima, ¿no? Esas son las grandes deudas que tenemos con el territorio. Y también en la protección y la defensa de un sitio notable, excepcional, como es Pachacamac, un sitio que reúne una historia de por lo menos 1000 o 1500 años, de una secuencia de ocupaciones que por lo menos parten desde la época Lima, atraviesan
la época Wari, la época Ishma, y finalmente culminan con la presencia inca en el lugar, ¿no? Hay evidencias notables de estos templos que se construyen en el lugar, pero se construyen en el lugar relacionándose y haciendo el paisaje. Esto es una cosa que creo que me parece fundamental de establecer. La relación del antiguo templo que está bajo del Templo del Sol, el templo viejo de Pachacamac, están hablando de una instalación dual en las alturas prominentes de este promontorio que domina todo este paisaje, mientras en la parte baja se instala Urpi Huachac, conectado con los humedales, con el agua y con las relaciones míticas que existen en la narrativa con el mar, ¿no? Este fenómeno prosigue en su desarrollo en la época Wari, en la época Ishma, y corona, como decía, en la época Inca, donde se construye un magnífico edificio que impone la presencia inca en el lugar, pero al mismo tiempo creo que es un homenaje territorial a esta relación y a este vínculo con el mar, con Viracocha, ¿no? Y creo que para señalar los riesgos y los peligros es lo de los tiempos modernos y la contemporaneidad que comienzan a desterritorializar este paisaje. El territorio ya no es concebido como un espacio construido socialmente, culturalmente, sino simplemente como un espacio donde instalar infraestructuras, intervenciones funcionales, como por ejemplo la carretera panamericana, que paradójicamente atraviesa el oráculo pan-andino, ¿no? Un tajo que corta el sitio en dos, que atraviesa monumentos, rompe las murallas y que genera una dinámica que el día de hoy amenaza y arriesga el sitio, ¿no? Entonces, justamente a partir de esto se estableció como una prioridad para la declaratoria del sitio como Patrimonio de la Humanidad establecer un plan de manejo que, entre otras cosas, establezca el área global del sitio a ser declarado como tal, las áreas de uso intensivo, es decir, las áreas que han sido investigadas, puestas en valor y que están en uso social, las áreas de manejo restringido, que están sujetas a nuevas investigaciones y a progresivamente a ser abiertas a los circuitos de los visitantes, igual que las áreas de uso extensivo, es decir, las áreas que tienen menor presencia de elementos monumentales, pero que también tienen evidencias arqueológicas. Y en este caso, algunas áreas especiales, como es predios que no están dentro de la propiedad intangible, son áreas intangibles, pero que no están dentro de la propiedad del Estado, sino que en este caso pertenecen a la Universidad del Pacífico, pero donde se encuentra un elemento clave del paisaje del sitio, cual es Urpi Huachac, que vemos en esta maravillosa vista de los años 1945, donde se ve la relación de todo el sitio con el valle y con su paisaje, ¿no? Un valle que hoy día estamos con la amenaza de su desaparición. Entonces, a partir del plan de manejo, se postulan un conjunto de proyectos, como fue la recuperación del paisaje y de la ecología y de la información cultural que hubiera sobre este lugar, ¿no? Y de alguna forma el retorno de las aves, de los flamencos, etcétera, nos dio una suerte de bendición de que estábamos en la línea correcta. Pero el tema creo que más álgido es el del área de amortiguamiento, es decir, el área que debe ser definida para la protección y el resguardo del sitio y la protección del paisaje de todo su entorno. Entonces aquí tenemos contradicciones muy duras entre la expansión urbana que se ha ido dando hasta los bordes del área intangible, generando límites
segregantes entre el espacio cultural, por un lado, y el espacio de la expansión urbana, que son espacios de conflicto que se dan de diferentes formas, con el arrojo de basura, con intentos de invasión, y entonces justamente a partir de esto se postuló la creación de un parque cultural en todo ese borde, tomando la propia idea de algunos pobladores de recuperar este borde y establecer una relación amable con el sitio, con su paisaje, ¿no? Y eso es un tema que mereció el desarrollo de un proyecto que últimamente ha sido sujeto de un concurso internacional, y esperemos que en algún momento se pueda lograr generar un parque cultural de características específicas, muy cuidadoso y delicado, que solamente toque el borde para integrar a la población de Lima a través de unas 60 hectáreas con su territorio, con la memoria del territorio, con su paisaje, y que conecte con el futuro Museo Nacional de Arqueología, el MUNA. Pero creo que el tema más crítico se refiere al Valle Bajo y a la amenaza que tiene, por un lado, por la conurbación alrededor de la Panamericana Antigua, y también por los cambios de zonificación que se están dando en la parte baja del valle. Y esto creo que merece una nueva visión y una nueva manera de enfrentar el asunto. Es decir, buscar la declaratoria de estos espacios remanentes del valle como un paisaje cultural, como un parque cultural que resignifique y revalorice el espacio rural, el derecho que tenemos los ciudadanos a ver naturaleza, a conocer cómo es un valle y las actividades que se van dando en él, a tener los servicios ambientales fundamentales para conservar un aire limpio, las aguas limpias, productos orgánicos, etc. Y esto es una cosa que está en riesgo porque progresivamente se están haciendo maniobras para cambios de zonificación, o esporádicamente se va haciendo galpones industriales y se está poco a poco urbanizando el valle. Yo creo que este es un tema fundamental que requiere conectar el sitio nuevamente con su paisaje, establecer normas claras de uso ciudadano del mar litoral. Es decir, no puede ser que la franja del litoral frente a Pachacamac se urbanice como una urbanización de playa, que el valle desaparezca y que el valle siga simplemente las reglas del mercado de este urbanismo anodino y banal que inunda toda nuestra ciudad. Creo que esta es una cuestión fundamental. Las islas han sido declaradas reserva natural. Entiendo que hay una propuesta para declararlas también como paisaje cultural, pero creo que es importante establecer también la relación con el borde del litoral, con la playa, con los humedales. Estos bordes son riquísimos en biodiversidad. Y de alguna forma el mito recoge eso. Urpihuacha, que cría los peces en el borde, que luego Unirraya enfurecido arroja al mar y da vida a las profundidades marinas. En el hecho de que Urpihuacha, la esposa de Pachacamac, transite entre el lugar y las profundidades marinas, habla de eso, en que las islas hayan sido, como decía la recordada María Rostrovsky, huacas del mar sujetas a memoria, a ofrendas, a la representación como huacas que corporizan a los héroes ancestrales. Creo que es una cuestión fundamental que debemos plantearnos. Entonces, cerrando eso, creo que tenemos que articular estos diferentes aspectos fundamentales que hacen parte de Pachacamac. Pachacamac es patrimonio mundial, pero también creo que el paisaje que lo rodea y que dio lugar al sitio es también parte de eso y debe ser declarado como tal. Espero que este proyecto, como se ve aquí, se prolifique, se reproduzca y crezca
y se mueva en las aguas profundas del mar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo he podido reconectarme, tuve un pequeño problema de electricidad, pero voy a proceder con mi participación. Bueno, yo soy Rocío Villar, arqueóloga del Museo de Sitio de Pachacámac, y en esta oportunidad les voy a comentar un poquito sobre la experiencia que hemos tenido durante la ejecución del proyecto de las Islas de Pachacámac y cómo esta experiencia nos ha permitido conocer justamente la zona del litoral marino y las islas de las que hace un momento José nos hablaba y a la que Yuri también ha hecho referencia en cuanto a términos de biodiversidad y de riqueza y vida. Bueno, voy a presentar algunas razones que motivaron el inicio del proyecto de investigación arqueológica Islas de Pachacámac. Haré referencia a bibliografía, evidencias materiales, observación del paisaje y la existencia de saberes ancestrales que aún se preservan en el conjunto, y todos estos elementos reafirman la sacralidad de este espacio marino y de las Islas de Pachacámac. Y además nos motivan a nosotros, al equipo del museo, a continuar intentando entender y proteger este importante espacio. El Santuario Arqueológico de Pachacámac es uno de los sitios más importantes de Lima y principal santuario de la costa central del Perú prehispánico. Con más de 460 hectáreas, se consolidó como una ciudad sagrada. Pachacámac, el que anima el mundo, acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra, fue el destino de miles de peregrinos. A menos de 3 kilómetros al oeste de su templo principal, del Templo Pintado, dos deidades del panteón inca se imponen en el mar. La Huaca Cabillaca y su hija cobran presencia bajo la forma de dos majestuosas islas dominando el territorio, desde antes de la llegada de los primeros hombres. El prestigio y la importancia de Pachacámac, que fue difundido en el Perú prehispánico, se mantiene hasta la actualidad. Hoy en día, visitantes, escolares, maestros, investigadores, todos, actuales peregrinos, continuamos llegando a Pachacámac con preguntas y en busca de diversas respuestas. Con el objetivo de lograr una correcta gestión del santuario, el año 2009 nuestra directora convoca a un grupo multidisciplinario de especialistas quienes elaboran el plan de manejo del Santuario Arqueológico de Pachacámac. En este documento, luego de un análisis exhaustivo del territorio que realiza el doctor Canciani, se considera como área de amortiguamiento la subzona del litoral marina y las islas de Pachacámac. Guiados por el plan de manejo, el proyecto arqueológico de investigación arqueológica Islas de Pachacámac tiene inicio el año 2013, con autorización del Ministerio de Cultura y con el objetivo de comprender las relaciones y los vínculos entre el santuario arqueológico y la subzona del litoral marino y de las islas. Involucró desde su concepción dos componentes de investigación: un componente terrestre en la zona insular y un componente subacuático en la cara este de la isla principal o Cabillaca. Una metodología propia de la disciplina arqueológica, en conjunto con técnicas de submarinismo, nos permitieron vencer la barrera del agua para poder recuperar valiosa información. Además, este proyecto ha buscado aportar a la adecuada gestión del patrimonio cultural subacuático en el Perú y al establecimiento de procedimientos metodológicos y administrativos para introducir la disciplina de arqueología subacuática como una práctica científica y rigurosa en nuestro país. La importancia de la zona marina aledaña a Pachacámac ha sido observada y reconocida por los cronistas. Cabe resaltar que luego del proceso de conquista y extirpación de la religión original andina, al igual como sucede con las huacas de la tierra, parece que esta huaca empieza a ser abandonada. Sin embargo, el registro material del santuario, el registro arqueológico prehispánico, sugiere la sacralidad de este espacio y de los componentes que proceden de este espacio. En Pachacámac, logramos evidenciar que el mar y los elementos marinos
no solamente sirvieron para alimentar el cuerpo, sino también tuvieron importante significado ideológico. El edificio monumental más antiguo de Pachacámac, construido durante los desarrollos regionales, ofrece desde su plataforma superior una visión privilegiada del mar y de las islas. Aquí podemos ver parte de las estructuras de adobitos desde la cima del Templo Viejo. Durante el Horizonte Medio, gente wari en proceso de expansión llega a Pachacámac desde la sierra e incorporan a su universo elementos locales de la costa y del mar. Los Ichma decoraron vasijas, textiles y arquitectura con imágenes entre las que destacan representaciones de peces y de aves marinas. El templo pintado, donde los cronistas nos indican que se encontraba el famoso oráculo, la cámara del oráculo de Pachacámac, sugiere importancia, valor y significado de estas especies litorales. Las excavaciones también hacen referencia a la presencia de elementos marinos en actividad vinculada a la ofrenda y al culto. Durante la ejecución del programa de investigación, hemos intervenido en la explanada noroeste del Templo Pintado, exactamente a continuación de la acumulación de escombros que el doctor Alberto Giesecke retiró para exponer el edificio, y de donde recuperó el ídolo de Pachacámac y la puerta decorada con espóndilus, ambos elementos que se encuentran en exposición en el Museo de Sitio. Esta capa, formada por escombros, por la destrucción del templo, presenta entre sus materiales los restos de las ofrendas que para los saqueadores españoles no tenían ningún valor. En nuestra excavación, nosotros hemos recuperado diversos artefactos, y a pesar de no ser tan vistosos o importantes como lo que recuperó Giesecke en el 38, podemos saber que todos estos artefactos constituyen los desechos de las ofrendas. Quiero resaltar la presencia de algas marinas entre estos materiales, porque podrían haber sido ofrendadas, al igual que el muyu o la concha de nácar, junto con otros bienes suntuarios en el templo de Pachacámac. Durante la ocupación inca, el Templo del Sol, que se encuentra aquí en la cima, fue construido en el promontorio más alto para poder ver hacia el área administrativa, para poder ver hacia el mar, pero también para poder ser visto por la gente que llegaba. Los peregrinos que llegaban a Pachacámac por el Capañán, y aprovecho para introducir la idea que posiblemente también llegaron por rutas litorales, vieron este paisaje al atravesar la tercera muralla o la portada de la costa. Es solo una apreciación, pero me gustaría pensar que la zona marítima es la extensión terrestre y quizás elemento de complemento, equilibrio y dualidad al santuario terrestre. Estos conceptos son arraigados en la cosmovisión inca. El Templo del Sol tiene, como hemos mencionado, un emplazamiento estratégico. Este templo no solo permitió ver hacia el santuario y hacia el mar, sino que también fue visto con sus nichos, sus hornacinas y sus muros con pintura roja por los navegantes que llegaban o pasaban por Pachacámac en embarcaciones, mostrando que la costa central ya era un territorio dominado por los incas. Esta imagen permite divisar el Templo del Sol desde la orilla de la isla Cabillaca. Acá tenemos la arquitectura del Templo del Sol. Esta vista majestuosa y adornada con un Templo del Sol intacto y colorido debió ser la vista que tuvieron los navegantes en el tiempo del Imperio. Ahora voy a contar lo que pudimos conocer durante nuestras visitas a la isla Cabillaca, un poco sobre la información que hemos recuperado, pero también sobre lo que nosotros hemos podido sentir como experiencia. Los trabajos realizados nos han permitido determinar la presencia de patrimonio cultural del periodo republicano y solo la presunción de patrimonio arqueológico prehispánico. La isla Cabillaca presenta este orificio natural que conecta la superficie de la isla por medio de una cueva con el mar. Aquí podemos ver esta cavidad con un poquito más de detalle desde lo alto. Estas fotos también son gracias a Evelyn Merino Reina. Y aquí podemos ver la imagen de la boca de la cueva desde el mar, tomada desde una embarcación.
Si nosotros nos adentramos en esta cueva, esta va a ser la vista que vamos a tener, ¿no? Una cámara oscura con un techo perforado que permite ver el cielo. Como experiencia personal, les puedo comentar que no solamente la primera vez que entré, este paisaje y el sonido producen una sensación de admiración hacia la isla, hacia Cabillaca. Este atributo podría interpretarse como una conexión entre el Caipacha y el Ucupacha, y esta huaca femenina, esta Cabillaca, pudo ser para nuestros ancestros el vínculo o la conexión de la tierra con las entrañas de la mamacocha. En el acantilado norte de la isla, que ustedes pueden ver que es bastante escarpado, no se ha podido realizar actividades de extracción de guano, y es el único lugar donde parece que se conserva arquitectura prehispánica. Acá vemos a lo lejos unos pequeños alineamientos, unos pequeños muros, que si nos acercamos, vamos a ver con más detalle que son diferentes a las terrazas de acumulación de guano de las islas. Incluso podríamos creer que existen unos pequeños nichos u hornacinas equidistantes, un poco mal conservados, como parte de esta arquitectura. Esta arquitectura que se encuentra justamente en el acantilado muestra algunas semejanzas con arquitectura prehispánica terrestre. Y por eso es que nosotros pensamos que posiblemente es en esta área donde vamos a poder encontrar las evidencias culturales que nos permitan establecer relaciones mucho más precisas entre el santuario terrestre y las islas. Y ya para terminar, volviendo de las islas al continente, un poco más al sur del santuario, el santuario se encuentra aquí, aquí está el Templo del Sol, un poquito más al sur del santuario, cerca a los humedales de Quilcay, en tiempo prehispánico, además de agua dulce, debió haber junco y totora. El acceso a agua y a materiales para la construcción y reparación de embarcaciones pudieron facilitar el pueblo de un campamento, pudieron facilitar el desarrollo de un campamento de pescadores o incluso un tambo de navegantes. Este lugar, frente a la isla Cabillaca, en este lugar, frente a la isla Cabillaca, encontramos todavía, pero a punto de desaparecer, la expresión viva de los saberes ancestrales, de la apropiación y del conocimiento del territorio litoral y marino. Unos pocos hombres aún saben adentrarse en el mar con embarcaciones tradicionales, con perfecto conocimiento de las técnicas de extracción de recursos, de navegación, de dinámica de corrientes, de conocimiento del relieve submarino y del uso de una memoria ancestral enseñada y aprendida como una herencia. Ellos explican que este lugar es el único en la línea costera entre Conchán y Punta Hermosa donde uno se puede embarcar con este tipo de balsas. Porque la huaca Cabillaca, madre, protectora y proveedora, corta la corriente creando un espacio propicio y amable para la navegación con estas embarcaciones. Estamos entonces frente a un espacio en el que la naturaleza, la tecnología, los saberes ancestrales y la memoria se han conjugado y se han preservado, transmitiéndose de generación en generación. En esta tremenda ciudad, este es un territorio que muestra características geográficas, ecológicas y culturales privilegiados que sin duda merecen ser estudiados y protegidos. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar pase al doctor Lumbreras, quien va a realizar los análisis, algunas apreciaciones y los comentarios sobre las ponencias que hemos presentado. Muchas gracias. Ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. Ok. Pues buenas tardes ya. Realmente para mí ha sido una experiencia interesantísima el poder escuchar
y una cosa de pánico el tratar de pedirme que yo haga comentarios sobre lo que he escuchado. Lo que he escuchado es mucho más de lo que yo sé o pude saber hasta ahora. La primera exposición relacionada al aspecto directamente marino de Judy Hooker, ahí me ha dejado realmente pasmado. Hay cosas ahí que yo nunca había visto, las fotografías que se han mostrado de señor Merino, entiendo, son fotografías realmente para mí notables. Es la primera vez que puedo ver Cabillaca de manera directa y desde arriba. En una foto en donde es posible percibir la naturaleza del trabajo que hay allí, que para mí es totalmente prehispánico. Y les voy a contar por qué. Ocurre que es exactamente lo mismo una cueva que llega hacia el agua, abajo. Está en un sitio muy principal de la capital del Imperio Wari, en Wari mismo, en Ayacucho. Ahí hay un cerro llamado San Cristóbal ahora, que es conocido también como el Infiernillo, el cerro, la colina del Infiernillo, en medio de la ciudad de Wari, pero justo en la zona sagrada de Wari, es decir, donde hay un conglomerado de edificios posiblemente ceremoniales y ligados al culto. Y allí hay un hoyo en la cima de esto, hoyo que nunca le dimos mayor importancia, siempre se menciona, porque está allí, es un circular, y va hasta el fondo de la cueva, y adentro se entra a un lugar sumamente oscuro, donde ahora está lleno de murciélagos, se decía en nuestro tiempo, entonces se convirtió en un lugar atractivo para murciélagos, y luego pues llega hasta el punto en el cual aparece agua abajo. Independientemente que aparezca agua o no, se trata de una cueva además muy profunda, a la cual mucha gente no ha podido llegar hasta el final, entre ellos yo. He intentado entrar hasta la parte final de la cueva y no es posible. Lo interesante del cuento es que la sensación que tuvo Rocío al entrar a esta cueva pachacameña es exactamente la misma que uno tiene cuando entra a esta cueva del Infiernillo en Wari. Uno ve y desde allí lo que va a ver es un hoyo circular que aparece en la cima de San Cristóbal y que no se sabe por qué penetra hacia abajo. Simplemente pensábamos que era una cosa natural y posiblemente lo era, pero que tiene como objeto poder ver lo de adentro. En un momento determinado pensamos que eso podría tener que ver con un observatorio astronómico. La presencia del Sol en determinados momentos en Wari llegan al clímax de la posición solar y eso permite que nosotros nos enfrentemos a una forma de poder medir el tiempo. Si nosotros vemos cuando no entra el sol por ese hueco, podemos fácilmente saber que no estamos en el mes, semana o día del año en el que necesitamos hacer determinado tipo de actividades, especialmente ligadas a la agricultura y todo el ceremonial que va en torno a esto. En el caso de Wari, sin embargo, hay otro detalle que estaba pensando ahora en base a las exposiciones de ustedes. Y es que el énfasis que hay en las cosas marinas en Wari es una cosa extraña, porque ahí la laguna más grande que hay es una que la puede uno saltar casi de una sola vez. La laguna es una laguna temporaria que aparece cuando hay lluvias y desaparece cuando no las hay. Que queda cerca de la ciudad de Ayacucho. Pero aparte de eso, pues no existe prácticamente, sino en las alturas, lagunas más o menos respetables, como aquella que permite traer agua desde los hielos del
Razuilca hasta Huari mismo mediante sistemas de canales muy complejos. Sin embargo, en la iconografía de las 2 o 3 etapas que tiene Huari, una de las cosas que se resalta es la presencia del mar, la presencia del agua, sea de lagos o del mar, en donde uno de los elementos notables es el uso iconográfico y también en la forma, elaboración de vasijas, de botes, de recursos para poder estar encima del agua. Es más, los 4 personajes importantes que aparecen asociados a la cerámica pintada, polícroma de Huari, son personajes que están sobre unas balsas iguales a las que hay en la costa peruana. En Ayacucho no hay cómo tener esas balsas, no hay cómo, no existe la posibilidad, ni siquiera tenemos ríos con capacidad de poder tener ese tipo de balsas. Los ríos nuestros son ríos tormentosos, los de Ayacucho, ríos que van por pendientes lo suficientemente inclinadas como para impedir que hayan zonas en las cuales se puede usar balsas. Sin embargo, las balsas se reproducen mucho en piezas, en forma de balsas, y desde luego en estas botes, pues bien, en estas balsas que aparecen pintadas de manera muy clara, muy nítida, y nosotros las asociamos al Titicaca. Asociamos al Titicaca debido a esta tendencia a suponer que todas estas cosas vinieron del Titicaca. Evidentemente muchísimas cosas sí tuvieron una relación directa con Titicaca, pero luego que estaba escuchando las últimas referencias a al escrito en quechua sobre lo de Huarochirí, tanto José como Rocío, evidentemente la relación que hay entre el Titicaca y qué sé yo, las lagunas nuestras que hay arriba, y especialmente las que dan agua, las que permiten generar un Pachacamac. Pachacamac es básicamente eso, Pachacamac es aquello que permite ver el mundo entero. Pero junto a eso, el agua cocha se liga a la aparición del Huillay y es aquello que se transcribe como Huiracocha. Huiracocha quiere decir aquello donde brotan las aguas, aquello donde brotan los lagos, aquello desde donde sale el agua. Evidentemente el curso de las aguas es fundamental allí. ¿Qué mayor espectáculo para un ayacuchano ir al vecino Pachacamac y encontrar que allí hay una cosa inmensa que es el mar? Esta cosa yo creo que vale la pena trabajarla con mucho más cuidado por las cosas que ustedes tienen, que ustedes han estudiado y que ustedes han presentado en esta exposición. Estoy totalmente de acuerdo con José Canciani en que el papel del paisaje es sustantivo. Y es cierto, esto viene desde el formativo y desde el formativo va creciendo en la costa central. Pero no nos hemos dado cuenta que este es un fenómeno casi exclusivo de la costa central. En la costa central, en los valles del Chillón, el Rímac y Lurín, los 3 valles, hay una cantidad impresionante de restos arqueológicos del formativo. Incluso comienza desde antes, desde el arcaico, cosas que ha encontrado Ruth Shadi, que ha encontrado no, pero que las ha descubierto, que las ha puesto en conocimiento nuestro en la zona de Supe, son fundamentales para entender esto. Pero si nosotros vemos con cuidado lo que ocurre en Lurín, en donde todo el valle
está regado de centros ceremoniales, de adoratorios. Yo diría que de oráculos en general. Podemos comenzar a preguntarnos nosotros si el oráculo fue un punto importante de convergencia de gran parte de los procesos que caracterizan nuestra civilización. Yo pienso que sí. Yo pienso que la forma como podemos medir el proceso de crecimiento social en el área andina central está muy asociado, muy ligado a los oráculos. Los oráculos son el principal instrumento de guerra contra la adversidad climática, contra la adversidad, qué sé yo, de la tierra o la del mar. Para nosotros el agua es un beneficio, pero además al otro lado, el agua es una de las cosas más temibles que tenemos, ya sea por las grandes lluvias y las inundaciones que se producen en la sierra o aquellas que se producen con los maremotos y las intrusiones del agua en los pueblos de la costa. El agua es un enemigo que, sin embargo, al otro lado es un enemigo vital. Sin agua no podemos vivir. Nosotros somos un mundo de desierto, es una zona árida. Nosotros estamos en un trópico en donde no llueve, la costa nuestra no llueve nunca. Cuando llueve es un desastre. Y en ese caso resulta que el oráculo es básicamente sustentado en condiciones como las que se permite registrar de Pachacama. Pachacama fue un oráculo, pero no fue un oráculo que se comenzó a hacer en el siglo VII, el siglo IX, en el siglo X, mucho menos solo en la época de los incas. Los incas entran allí cuando eso ya era un oráculo. Además, no solo era un oráculo que tenía una extensión impresionante de miles de gentes, de millones de gentes que vivían a lo largo de miles de kilómetros de distancia. Habían gentes de la región del norte del Ecuador que venían hasta Pachacamac, no a rendir culto. La mejor manera de rendir culto es venir a pedirle cosas y hablar con ellos, hablar con los dioses sobre lo que va a pasar. El oráculo es eso, es un lugar a donde la gente va a preguntarles a los dioses qué cosa es lo que les toca vivir en adelante, qué va a pasar. Eso parece una cosa muy tonta, que la gente vaya a preguntarle a los dioses eso. Los dioses aquí en los Andes existen directamente y están asociados al agua y están asociados a la crisis que se produce en la tierra con los terremotos y todos estos desastres que hay. Nosotros estamos en un territorio movido, permanentemente movilizado. Y eso tiene que ver con la cordillera nuestra, su nacimiento abajo, el hecho que cruce este río de Humboldt debajo de nuestras costas, al lado de nuestras costas, esa descripción que ha hecho ahora el doctor Hooker respecto a cómo va caminando la corriente de Humboldt, yo no lo imaginaba, no lo había leído, no lo había concebido de esa manera, pero es más o menos en una especie de espiral que va yendo a lo largo de la costa frente a nosotros. Y eso nosotros lo tenemos evidentemente reproducido no solo en la cabeza, en la vida de la gente andina que sabe cómo es eso. Esas condiciones particulares tienen que ver con el paisaje, sí señor. Es en el paisaje como es donde está la expresión concreta de cómo se realiza la existencia natural sobre nuestros ojos y sentidos en general. Nosotros vivimos en un territorio en donde el paisaje es sustantivo. A nosotros nos parece normal ver el desierto, pero al mismo tiempo nos parece normal ver el bosque y nos parece normal ver las montañas, nos parece normal ver los grandes territorios llanos. Todo eso lo tenemos casi junto aquí, todo eso imbricado, ¿no es cierto? Y esa imbricación es una cosa que causa problemas, no es tan simple. A nosotros nos resulta muy caro hacer una carretera o hasta hacer un trazo de conectividad que en otras partes donde hay inmensos llanos, como en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa, no ocurre. Que en cambio sí, aquí es muy difícil. Construir algo como lo que se hizo entre nosotros y las minas de Huancavelica, hacer ese tren
que pasa por Huancayo y va y entra hacia Huancavelica y va en busca del mercurio y quién sabe qué cosas para poder exportar y llevarlas al mar y depositarlas en los barcos que se van a otro continente. Aquella cosa es una cosa carísima, costosísima, en un nivel de desarrollo tecnológico que obviamente no teníamos nosotros, pero que estaba en ese momento superando los conocimientos propios del mundo en su conjunto. Hacer 10 kilómetros de territorio que conecta un lugar con otro en el Perú nos cuesta 10 veces más que lo que se puede hacer en cualquier llanura. En Arizona yo puedo hacer 20 kilómetros con lo que aquí nos cuesta hacer medio kilómetro. Es eso lo que ocurre con nosotros. Esas condiciones son las que nos obligan a crear esta cosa que le llamamos civilización. Civilización no es otra cosa que la capacidad que tiene el ser humano de construir lo que Dios se olvidó de hacer o lo que Dios dejó de hacer de una manera. Los dioses construyeron las cosas dentro de unas condiciones de existencia distintas a las que nosotros percibimos. Somos distintos en el mundo entero. Y eso que decían ustedes hace un momento, de que tenemos ese tipo de singularidades que hacen que la existencia de Pachacamac sea un factor resultante de las motivaciones del mundo natural, es cierto. Las islas de Pachacamac no son solamente un bello y hermoso paisaje y un bello y hermoso presente de riqueza en el Perú. Las islas nos dieron etapas de gran señorío económico y financiero, hasta que finalmente las destruimos, les fuimos quitando su valor a partir del ingenuo pensamiento de eliminar todo gastándolo. Eso que son las islas de Pachacamac no es un descubrimiento nuevo, desde luego eso no se descubrió en los tiempos de Ramón Castillas, ni siquiera en la época de los incas, ni siquiera en la época de Huari, ni siquiera en la época inmediatamente anterior, ya desde el formativo, pero sobre todo en el periodo de los desarrollos regionales, es decir, a comienzos de la era cristiana, nosotros teníamos gente trabajando en las islas, transportando cosas, y hay evidencia, hay retratos hechos de eso. Yo tengo el conocimiento de esto a base del examen que me tocó hacer de las colecciones que había sobre la cerámica Vicús en lo que es ahora el Banco Central de Reserva. En ese tiempo, cuando yo examiné eso, era el Banco Popular. Y allí pude observar por lo menos 4 o 5 retratos esculpidos de gentes que están yendo a las islas, de gente que están extrayendo cosas de las islas y que finalmente están llevando a su territorio. Pero hay eras de guano en el Perú. Hay antes de la llegada de los españoles. Hay periodos en los cuales hay determinadas zonas, y entre ellas Pachacamac, y entre ellas el sur de la región de Nazca y al sur, en donde el apogeo económico de esas zonas se debió a la existencia de las islas. El guano no fue un descubrimiento, qué maravilla, vamos a hacer la revolución industrial con esto. No, el guano fue ya una cosa apetecida y necesitada, especialmente por los peruanos, que necesitamos enriquecer nuestras tierras a base de nutrientes de esa naturaleza. Y eso es lo que ocurrió y eso es lo que pasó. Pasó a lo largo del tiempo. Humboldt lo entendió bien. La descripción que nos hizo el doctor Hooker respecto a las cosas que dijo Humboldt son notables. Evidentemente, él descubrió el proceso dentro del cual es posible entender por qué los desechos de unos animales pueden tener el potencial que tiene el guano de las islas en la provisión de alimentos en la tierra para los vegetales que son base de la agricultura.
Y eso es una cosa que es muy importante entender, tal como lo han dicho ustedes. Cuando uno lee, por ejemplo, referencias a las islas en estos libros en quechua de Huarochirí, ahí hay referencias directas. Y María Rostorowski andaba muy enamorada del tema de las islas, entre otras cosas por una simplísima razón. Gracias a eso era Lima una zona rica. Gracias a eso fue que nosotros teníamos lo que tuvimos de centro en Lima. Lima la hemos depredado, realmente hemos hecho las cosas más bárbaras que sea posible. La construcción de esta ciudad ha matado la mitad de su potencial de riqueza. Podíamos haber hecho la ciudad de la misma manera como se hacía antes, sobre las zonas desérticas y no cubriendo los bosques que existían, los bosques famosos que Middendorf describe en la costa peruana, limeña, lleno de, en fin, lúcumas, etc. Esta situación particular de Lima es algo que a mí personalmente, quizás porque soy ayacuchano, Ayacucho, si bien ha destruido muchas cosas para hacer su ciudad, no de ninguna manera mató valles en un desierto. Todavía no nos damos cuenta que vivimos en un desierto y que Lima es casi un oasis inmenso que nosotros hemos fabricado. Y no nos damos cuenta por el tipo de leyes que nosotros estamos comenzando a dar en relación a esto y el crecimiento urbano enfadado que hay. Es una cosa tremenda. Estas condiciones particulares que nosotros desnudamos a raíz de los comentarios que podemos hacer sobre lo que fueron de manera pues no tan natural ya como el uso que les dieron a estos territorios nuestros antepasados indígenas, nativos, es que nosotros comenzamos a reflexionar. Yo soy de los que cree que el pasado sirve y que el pasado hay que utilizarlo. De la misma manera como que hay que utilizar la naturaleza, que es también pasado, porque acá la hemos transformado tanto que ya casi no hay de lo natural visible. Gran parte de los bosques que nosotros vemos son bosques plantados o trasplantados. Gran parte de ellos ni siquiera fueron de origen nativo. Y ocurre que todo eso nosotros no lo estamos valorando en la misma forma como hicieron incluso los mismos españoles que recién llegaron acá. Nosotros decimos que los españoles tuvieron la culpa de todo. No es cierto, no es cierto. Gran parte de los desastres nuestros los hemos hecho nosotros mismos. Nosotros, los que inventamos las constituciones de 1823, 27, 39, etc., hemos construido todo esto a base de una manera perversa de entender el país. Y esa manera perversa, entre otras cosas, está determinada por la incapacidad que tenemos de conocer las cosas que hay en nuestro territorio en términos históricos. Qué importante es conocer Pachacámac en su significado, entender las islas en su significado, ver cómo se relacionan ellas con la tierra, con el cielo, con el mar, con todo. Ver cómo nosotros de una u otra forma vivimos gracias a ellas. Y qué importante es para la naturaleza el preservarla, pero la naturaleza pues de verdad, no la naturaleza fabricada, que siempre la vamos sacando como modelo. Aquella que podemos fabricar sobre la base de lo que es nuestro es fantástico. Y está comenzando a existir hay una cierta tendencia a reparar lo que hemos hecho. Y eso lo podemos ver si viajamos especialmente por la costa y en algunos lugares de la Sierra del Norte. Pero en general todavía no. Todavía la chaquitaglia sigue usándose sin saber lo importante que fue y lo importante que puede ser ahora
y, en fin, poder usar gran parte de lo nuestro como fuente de conocimiento para el futuro. Es el futuro lo que he escuchado de ustedes. Es la aprehensión, la apreciación de que tanto el paisaje como las intervenciones que hemos tenido en tiempos nosotros, digo nosotros porque son criollos realmente, no son prehispánicos solamente, ha sido la intervención no razonada que hemos venido teniendo y que necesitamos corregir. No es por gusto que la gente está pidiendo una nueva constitución. De verdad, nuestra constitución actual es agresiva. Yo entiendo que no estamos en condiciones de poder sustentar una idea de ese tipo en un momento como este, pero la verdad es esa. Necesitamos articular las leyes en función de nosotros como somos. Y estas lecciones de arte antiguo, estas lecciones de ingenio antiguo, estas lecciones de vida antigua, son sustantivas para entender lo que necesitamos hacer. Creo que vale la pena preservar Pachacamac, creo que vale la pena preservar su paisaje, vale la pena preservar los monumentos. Algo de eso va quedando y el estudio de muchos de ellos, la manera como estamos comenzando a estudiar estas cosas, nos están permitiendo entender que hay mucho de ese tiempo que necesitamos revalorar. Mucho de nuestro paisaje que no necesitamos seguir agrediendo y que debemos avanzar sobre eso. Les agradezco mucho la ocasión de haberles escuchado y gracias a Denise, gracias a Rocío, con quien ya nos hemos visto 2 veces esta semana. Gracias a ustedes por permitirme participar de esto que están ustedes haciendo y que están haciéndolo bien. Me alegra mucho. Gracias. Doctor Lumbreras, muchas gracias por su intervención, por sus apreciaciones y gracias a todos los participantes de este evento. Tenemos unos pocos minutos para resolver algunas preguntas que nos han hecho a lo largo de las exposiciones. Una pregunta para Yuri Hooker. Respecto a las especies como el mero, el ojo de uva y la cabrilla, tan abundantes en los mercados norteños de nuestro país, hace muchos años, ¿cuál es la situación actual de esas especies? Su micro, por favor. Yuri. Ya. Los meros en general, en los lugares donde son extraídos, los meros principalmente son especies tropicales, tienen serios problemas de conservación porque demoran muchos años en crecer y reproducirse e incluso tienen una inversión de sexo, es decir, la gran mayoría nacen hembras y cuando tienen una cierta edad ya de adultos, después de haber estado reproduciéndose como hembras, cambian de sexo a machos, ¿no? Entonces se tiene el problema de que cuando hay pesca intensiva, sobre todo la cacería submarina, es muy dañina para los meros, porque el cazador busca a los más grandes, caza a los más grandes y usualmente estos son los machos, hay problemas de conservación, ¿no? Entonces a nivel mundial hay problemas y en el Perú también. Muchos de los meros que se consumen en el país vienen de Ecuador, donde hay áreas protegidas, hay legislación que protege estas especies, pero hay pesca ilegal que los captura y como no los pueden vender en Ecuador, los traen a Perú, lo mismo que pasa con los tiburones, ¿no? Ahora, en el caso que también es un mero, el ojo de uva, es una especie que ha ido desapareciendo en las últimas 2 décadas y ahora prácticamente no se encuentra. Es muy, muy raro pescar por ahí un ojo de uva
y es una especie que posiblemente por sus condiciones también de reproducción no se sabe casi nada de esta especie, consideramos que puede estar en peligro de extinción en el país, ¿no? La cabría, que también preguntan, la cabría, bueno, son por lo menos 3 especies en el Perú, son especies que sí tienen un gran poder de reproducción y se recupera muy rápido también la población. Entonces, a pesar de que hay mucha presión de pesca y hay pesca ilegal con dinamita o con buzos que ponen una red como si fuera un chinchorro, una red de arrastre, pero sobre las rocas, y los buzos van haciendo sonidos y espantando los pescados hacia las redes y jalándola además. Está prohibida por ley, pero se ejecuta. Entonces hay ciertos lugares donde sí es una especie que está siendo fuertemente golpeada, pero se recupera rápidamente, ¿no? Entonces, necesitamos áreas de conservación. Recordemos que un área marina protegida puede tener diferentes categorías, pero las especies que se protegen dentro de un área natural protegida sirve para tener ahí reproductores y las crías y los huevos, porque recordemos que en el caso de los peces, muchos de ellos lanzan huevos al mar y flotan en el agua, son llevados hacia zonas de pesca, ¿no? Pero si no se tiene a lo largo de la costa ningún lugar donde estas especies amenazadas estén protegidas y tengan la oportunidad de llegar a adultas para reproducirse, pues vamos a tener problemas con muchas especies. Yuri, muchas gracias, Yuri. Ahora vamos a continuar con una pregunta para el doctor Canciani. ¿Sería importante proponer conservación y gestión integral de áreas marinas y áreas arqueológicas relacionadas como socioecosistemas? Es la pregunta que le hacen. Sí, aunque esa es una pregunta que debió ir a Yuri, pero creo que sí, yo coincido plenamente que tenemos áreas reservadas en islas y en puntas del litoral, pero es muy lógico tener áreas marítimas protegidas. Pero creo que también el tema está en la relación ecosistémica con el borde litoráneo, que es fundamental. Ahí está el muy, está una serie de mariscos, moluscos, están los estuarios, zonas de reproducción fundamental para el camarón, para las lisas, y esa integración. O sea, estos bordes son riquísimos también y son importantísimos para la preservación. Son zonas de migración de aves endémicas o migratorias. Entonces, si estamos eliminando franjas de playa a lo largo de cientos de kilómetros, desde nuestra manía de tener urbanizaciones de playa, desde Lima hasta Asia, o casi Cañete o Chincha, pues obviamente estamos afectando un área importantísima para la relación con la naturaleza y para la propia naturaleza. Entonces creo que es fundamental asociar esta relación de las islas, el mar, el borde del litoral, como uso de espacio abierto. ¿Qué manía de tener una casa en playa cuando podemos ir simplemente a la playa? Poner una toalla y una sombrilla y retirarnos y dejar a la playa como está. Y lo mismo, podemos tener espacios de circulación por el valle para entender cómo crece el maíz o cómo se reproducen, o cómo se hace la leche y los quesos y la actividad rural para una ciudad de 10 millones de habitantes que no tiene relación con espacios abiertos y donde nuestros niños requieren otro tipo de espacios de recreación. Y necesitamos espacios, se ve que hoy día con la pandemia, de vínculo cada vez más inmediato y de recuperación con la naturaleza. Entonces yo pienso que estas reservas naturales, estas reservas históricas, estos paisajes que tienen además una memoria fundamental en relación con un sitio de la enorme importancia que tiene Pachacamac, debemos tener el deber de preservarlos. Y creo que también tenemos el derecho ciudadano al acceso al territorio, a los espacios abiertos. No podemos seguir urbanizando impunemente el territorio por maniobras de especulación inmobiliaria, por intereses secundarios, por interés de unos pocos. Yo creo que el derecho a la ciudad debe extenderse al derecho al territorio y el derecho al paisaje. Y para eso tenemos que luchar. Perfecto, muchas gracias. Yuri, creo que tú querías intervenir con esta pregunta. Sí, una cosa rápida, sino que si nosotros viéramos el tema, sobre todo de Pachacamac, de una manera más integral, el lugar es un paraíso, ¿no? Tenemos no solamente los templos y toda esta zona increíble que
hay tanto por recuperar ahí, sino tenemos un paisaje agrícola y como decía Luis, pues tenemos también la franja litoral, pero también tenemos esta laguna que es un humedal natural, tenemos un río que sale en el valle y lleva nutrientes hacia la costa. O sea, si alguien quiere venir a hacer no sé, un viaje turístico a este sitio, no solamente ofrecerle arqueología, sino ofrecerle además también una clase de ecología, pero absolutamente completa. Y si además, por ejemplo, hubiese un servicio para poder bucear en el lugar y ver las maravillas que hay debajo del agua, entonces este lugar, por lo menos, miren, tenemos 22 islas y 11 puntas guaneras protegidas en el Perú, en la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Punta Guaneras. En todas ellas, los pescadores pueden pescar, bucear, extraer prácticamente lo que quieran, salvo en algunos lugares donde se está haciendo alguna regulación, por ejemplo, de pulpo o de cangrejo o de algas, ¿no? Pero si por lo menos Pachacamac y un par de puntos más se hicieran intangibles, o solamente se permitiera la pesca con anzuelo, porque la pesca con anzuelo nunca va a acabar todo lo que hay debajo, porque depende si el pescadito quiere morder el anzuelo o no. Y además, si es un sitio que está protegido, va a haber tal cantidad de pesca que los pescadores van a poder sostener su actividad pescando con anzuelo, estos lugares se harían lugares extraordinarios para un nuevo campo de turismo que en el Perú está muy subvaluado, que es el turismo submarino. Son cerca de 100 millones de buzos certificados que hay en el mundo y que buscan lugares a donde ir a bucear. Imagínense que lleguen a Perú a bucear en Isla Pachacamac con todo el entorno natural y arqueológico histórico que se tiene. O sea, es una joya que tenemos en el país, ¿no? Y debe ser protegida de esa manera, de manera integral, ¿no? Desde el valle hasta el mar y las islas. Muchas gracias, Yuri. Una pregunta para el doctor Lumbreras. ¿Qué nos podría comentar sobre la cosmovisión tierra-mar en este sitio arqueológico y los otros sitios de la costa? Esta dualidad también es conocida como Anan y Lurin. Nuevamente, gracias por sus estudios y por su amor por el Perú. Ahora, yo creo que hay una relación notable, la acaba de decir el doctor Hooker hace un momento. Hay una relación intrínseca entre mar y tierra en el Perú. No solo entre mar y tierra, entre el mar, la costa y la sierra. El hecho de haber encontrado piezas marinas que fueron llevadas para consumir, mariscos por ejemplo, a lugares que están por encima de los 4.000 metros de altura, en la Sierra Nuestra, es un hecho que parece anecdótico. Sin embargo, revela que había una existencia de relaciones importantes entre los lugares que están debajo de cero y los lugares que están encima de 3.000 o 4.000 metros. Pero además, todo el intermedio que hay. Nosotros tenemos una costa que es parte de las montañas. En realidad, las costas nuestras vienen a ser las laderas bajas de las montañas. Y eso establece una relación sustantiva entre estos territorios. El Perú es una singular condición natural de existencia. Es una cordillera que nace en el mar y anda pegada al mar por miles de kilómetros. Es una cordillera que desde luego viene desde Alaska y se va hasta la Patagonia, pero es una cordillera que en el caso del Perú tiene una serie de virtudes muy notables. Es una zona de tendencia árida en su conjunto, con una sección de aguas más o menos constantes en el norte y progresivamente ajenas en el sur.
hasta llegar a formar uno de los desiertos más violentos y duros que hay en el mundo, que es el desierto de Atacama, y llegar a tener una cordillera prácticamente selvática al norte del grado 0, del 1, del 2, para el norte. Y esto hace que las condiciones en las cuales nosotros vivimos, en donde los paisajes cambian cada 2 o 3 kilómetros o incluso antes, y que caminando nosotros podemos ver 2 o 3 paisajes en el mismo día. Estas condiciones se refieren al hecho de que nosotros tenemos una condición muy particular de un país que nace en las profundidades del mar, porque la cordillera comienza 2.000, 3.000, 4.000 metros debajo de la tierra, debajo de la costa, y desde allí va subiendo. O sea, a la parte que se queda sin agua es la que nosotros conocemos como costa. Y luego hay ese pedazo y luego sigue subiendo. Pero no es que se inicie en la costa, la cordillera comienza con más. De modo que tenemos una relación intrínseca con eso, y la biodiversidad que se nota arriba, pues la que se nota abajo también. Estas descripciones que he estado escuchando hoy día respecto a la biodiversidad marina es algo que nosotros encontramos, que es parte intrínseca de nuestro paisaje. Yo pienso que la relación es estrechísima y que nosotros tenemos nuestros dioses ligados al agua y ligados al mar, Huiracocha, Pachacamac, etcétera, ligados a la tierra, como formas íntimas de poder existir. De modo que, pues eso, para mí la relación mar y tierra es una relación sustantiva en la historia de la civilización nuestra, y nosotros lo vemos a lo largo del estudio de nuestra historia. Vemos cómo el Perú va, esto que le llamamos Perú ahora, que es una cosa mucho más larga, va generando un progresivo desarrollo de las cosas a través de la intervención humana sobre el mar, sobre la llamada costa, sobre las laderas occidentales de la cordillera, y la cordillera en sí misma, que comienza, nunca lo olvidemos, comienza bien abajo. Los terremotos no son casuales desde abajo, son movimientos que tienen que ver con el movimiento, en fin, de la Tierra y de las llamadas capas estas externas a la Tierra, que se mueven y que van generando una dinámica que es común para todos nosotros. Nosotros somos gentes habituadas a los temblores, terremotos y cosas por el estilo, porque de alguna manera todos lo hemos vivido en la mayor parte de la costa peruana, sobre todo. No se me ocurre más. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta para José. A ver, dice, ¿qué puede hacer la sociedad civil para ayudar en la preservación de tanta riqueza cultural y natural? Difícil, pero creo que es una suma de esfuerzos, ¿no? Los que estamos en el ámbito académico, los que estamos en las juntas vecinales, los pobladores, la gente del lugar, recuperar ese arraigo por lo local. En fin, yo pienso que hay un conjunto de iniciativas que se pueden sumar a esto. El propio Ministerio de Cultura creo que tiene una tarea pendiente al respecto, ¿no? Tenemos prácticamente casi ningún paisaje cultural declarado como tal, y esto es un absurdo en un país que tiene una diversidad enorme de contextos ecológicos y ambientales, donde, como decía el doctor Lumbreras, ahí hemos estado interviniendo desde que comenzamos a poblar este mundo. Entonces hemos venido modelando este territorio de diferentes maneras y tenemos un espectro fabuloso de paisajes culturales que debemos cuidar, conservar, revalorar. Y es poco lo que se está haciendo al respecto.
tenemos tendencias a veces a contraponer cultura y natura, ¿no? O sea, protegemos espacios naturales sin entender que tienen un vínculo con el territorio. Declaramos Patrimonio Nacional al Caballito de Totora y a la vuelta de la esquina se están afectando los balsares y los huachaques donde los pescadores hacen sus caballitos de Totora. Entonces, es un contrasentido estas dicotomías que estamos estableciendo. Entonces, creo que es una tarea pedagógica larga, extensa, y creo que también que nos debe movilizar, ¿no? Porque, como se dice, así como hemos tenido unas jornadas muy complicadas donde el país parecía que estaba a la deriva y que parece que Dios es peruano y de alguna forma hemos encontrado una situación de transición y de cierto alivio y de arreglo, pues creo que también tenemos que pensar que esas movilizaciones también las tenemos que hacer sobre este tipo de compromisos. Tenemos intereses muy fuertes, y los hemos denunciado, para el cambio de zonificación del Valle Bajo del Lurín, y que vienen de la propia comuna metropolitana, que vienen del que se dice Instituto Metropolitano de Planificación, que no piensa en el interés metropolitano ni está haciendo planificación, simplemente haciendo un cambio de uso de suelo y de un aumento de la densidad para eliminar uno de los pocos valles que quedan en la costa peruana, además con el vínculo que tiene con el sitio de Pachacamac. Entonces, hay fuerzas oscuras, por no decir otras, que se mueven en todo esto. Entonces creo que tenemos que estar vigilantes y movilizarnos, y creo que también establecer proyectos de manejo de estos espacios para el bien común. Creo que es, insisto, en estos dos términos, es un deber, pero también creo que es un derecho que tenemos que exigir. Tenemos que tener derecho al paisaje y derecho al territorio. Perfecto, muchas gracias. Hay muchas preguntas en el chat, hay muchos comentarios de agradecimiento, de aliento, de felicitaciones por los trabajos y las intervenciones de cada uno de ustedes, pero por motivos de tiempo no vamos a poder responder todas las preguntas. Las que sean posibles vamos a tratar de responderlas por correo electrónico o en la página del Museo de Sitio de Pachacamac. Quiero agradecerles de manera muy especial a todos los ponentes y al doctor Luis Guillermo Lumbreras por su participación y por sus comentarios, sus reflexiones tan atinadas, tan importantes para incentivar y motivar a la protección de estas áreas que nos pertenecen a todos, que como hemos mencionado, que como todos estamos de acuerdo, son el lugar, el punto de encuentro de la vida y de la cultura, y que son áreas que merecen ser disfrutadas por toda la sociedad, por toda la comunidad, protegidas y disfrutadas por todos. Bueno, muchas gracias. Denise, Denise creo que quiere dar unas palabras finales. Creo que me ven, ¿no? Solo quiero agradecerles, y como mencionaba José, ¿no? Para tener esos derechos tenemos que trabajar todos juntos, y estamos trabajando en esa línea. Esa es la idea de este conversatorio, trabajar por esos derechos a tener estos espacios públicos que nos pertenecen a todos. Muchísimas gracias otra vez a todos por el tiempo y por las presentaciones que de todas maneras van a contribuir a la declaratoria de esta subzona como Patrimonio Cultural de la Nación. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes también por estar hasta esta hora. Gracias, y los esperamos entonces en nuestras próximas conferencias. Cualquier información en nuestra web, nuestro Facebook y nuestro Instagram. Hasta luego y gracias por todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.